Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la calidad de los alimentos para la comercialización del alimento. Entonces vamos a ver que la calidad empieza por casa. Al igual que la belleza femenina, la calidad del alimento depende de los ojos del consumidor. Entonces esta es una introducción para seguir viendo lo que es la calidad. Calidad de un alimento. La combinación de atributos y características de un producto que determina el grado de aceptación del mismo por un consumidor. Entonces la calidad de un alimento va a depender mucho del consumidor para ver si esas características que tiene el producto cumple o no con los requisitos y también con las normas aceptadas. Pues hay las normas ISO, las normas HACCP, entonces la buena práctica de manufactura. Entonces estos alimentos deben tener una buena, como se dice, calidad para el consumidor. La calidad de un alimento. Las características, ¿cuáles? Para ver la calidad de un alimento tenemos primero características físico-químicas del alimento. Entonces, si estas características químicas del alimento están en buen estado y sus propiedades químicas no tienen alterado de buena calidad, también tiene que ver con mecanismos sensoriales y fisiológicos que convierten estas características en las percepciones humanas sobre los atributos del alimento. Entonces, cada vez que un consumidor va, como se dice, ver características sensoriales, el sabor, el olor, entonces la visión, el tacto, entonces todo esto es que tengan estos atributos, estos alimentos. 3. Los efectos de estos atributos percibidos para la aceptación o consumo. Entonces, esto depende de estos atributos para que el que va a comprar alimento sea aceptable o no lo acepte. Comprender la relación entre estos factores son críticos para entender qué es calidad de un alimento, según Sings 1998. La calidad de un alimento. Tenemos primero los atributos. Los atributos pueden ser tangibles, que son evidentes, lo que se ven externamente este alimento, y los intangibles, los que están ocultos, críticos, es decir, los que tienen propiedades químicas internamente al alimento. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es lo intangible, según Le Petit-Trinquis, 1943. También hay que destacar que para que un alimento sea de buena calidad tiene que ver la inocuidad. Un producto puede ser de muy buena calidad, pero si no es inocuo, no es un alimento, es decir, que no es apto para el consumo humano. Un producto puede ser de baja calidad, pero sigue siendo considerado alimento si es inocuo. Entonces tiene que ver mucho con la calidad e inocuidad, entonces, de los alimentos. Según esta frase, la calidad se negocia. La inocuidad no es negociable porque es algo más serio que lo que uno piensa. La inocuidad. Un alimento es inocuo cuando no afecta la salud del consumidor ni de sus descendientes. Entonces, por eso le dije que no era negociable. Porque esto es importante porque puede llevar al hospital a estas personas que están consumiendo estos alimentos. Por ejemplo, si pueden tener microorganismos, sustancias químicas tóxicas. Por eso que debe ser el alimento inocuo. ¿Qué se refiere a la inocuidad del alimento? Tenemos que hay definición. Tiene que ver con la higiene e inocuidad de los alimentos. Incluye todas las condiciones y medidas necesarias durante la producción, elaboración, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos, para asegurar que sea inocuo, no afecte la salud del consumidor y sea saludables y aptos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bastante higiene, pero no solamente en la elaboración, todo es un proceso, desde que se produce, elabora, se almacena, distribuye y se prepara los alimentos. ¿Cuáles son los factores determinantes de la inocuidad de los alimentos? El alimento y sus circunstancias. ¿Cómo se dice? ¿En qué condiciones se encuentra este alimento? Agentes etiológicos. Es decir, por ejemplo, puede haber microorganismos, bacterias, virus, hongos. Los manipuladores humanos, es decir, profesionales y no profesionales, si no tienen guantes, si no tienen medida de precaución. Aspectos socioculturales y económicos, si ese alimento es elaborado en condiciones que tienen que ver en lugares donde no hay hacinamiento, donde hay hacinamiento y bajo recurso económico. El ambiente físico, el ambiente biológico, también tiene que ver con los consumidores, las personas, el bioterrorismo en caso de los fraudes,
la legislación de alimentación, la globalización y programa de vigilancia. Entonces tenemos acá, estos factores son determinantes de la inocuidad de los alimentos. Composición del alimento. Tenemos factores intrínsecos, características físicas y químicas y biológicas. Esos son los factores intrínsecos. Tenemos nutrientes, que si tienen vitaminas, minerales. Grado de acidez o alcalinidad, si es un alimento ácido básico. Potencial de oxidación, reducción, redox, si de repente se descompone en el medio ambiente. Actividad acuosa o agua libre, es decir, si es un alimento, por ejemplo, tenemos una naranja, tiene más actividad de agua que de repente una pera, porque más cantidad de agua. Entonces depende si esta actividad de agua es mayor para la presencia de microorganismos. Estructura biológica y constituyentes antimicrobianos naturales. Entonces estos son sus factores intrínsecos. Tenemos la producción primaria, materias primas e ingredientes en campos, chacras, establos, los mares, los ríos, lagos, donde se hace la pesca. También la responsabilidad de los agrónomos, veterinarios, ingenieros, pesqueros, campesinos. Y axioma, con materia prima de mala calidad es imposible tener productos terminados de buena calidad. Entonces la materia prima tiene que ser de buena calidad. Entonces para la producción primaria hay unas recomendaciones. Tiene que tener buenas prácticas agrícolas, desde que saca de la chacra. Buenas prácticas veterinarias en caso de los animales, carnes, ovino, equino. Guías de producción de hortalizas y frutas frescas. Ya, entonces tenemos el Global Gag. Entonces tenemos el GAC, el reglamento de alimentos orgánicos y buenas prácticas pesqueras. Entonces esto es para tener una buena producción primaria. En caso del procesamiento tenemos que tener la influencia de nuevas tecnologías alimentarias, modernas biotecnologías, tecnologías limpias, alimentos especiales, transgénicos, alimentos irradiados, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de análisis. La HACCP, controles preventivos basados en los riesgos. Tenemos objetivos de iniquidad de FSO. Entonces tenemos iniquidad alimentaria ISO 22000, trazabilidad, etc. Entonces en caso de procesamiento. En caso de transporte tenemos tierra, camiones, los trenes, autos, etc. El mar, río, lagos, barcos, lanchas. Aéreo pueden ser los aviones, condiciones de higiene, temperatura, tiempo durante el transporte. Transporte junto a sustancias peligrosas, reglamentos específicos. Entonces todo esto para que haya un buen transporte de los alimentos. En caso de almacenamiento tenemos factores extrínsecos, las consecuencias sobre la iniquidad. Tiene que ver la temperatura de almacenamiento. Si de repente un alimento tiene, como se dice, más oxígeno o menos temperatura, entonces puede ser que se deteriore. La humedad relativa al ambiente, si es muy húmedo puede proliferar hongos. Composición gaseosa en el ambiente, si es qué presión se encuentra internamente. El tiempo de almacenamiento, no va a estar almacenado 3, 4, 5 meses, medio año, porque tiene su fecha de vencimiento el alimento. Influencia de los factores implícitos, características del crecimiento de microorganismos contaminantes y las relaciones de simbiosis o antagonismo que se tenga entre sí los microorganismos contaminantes. Almacenamiento, consecuencias sobre la calidad. Tenemos la inestabilidad de las proteínas, proceso bioquímico inestable, es decir, que hay una descomposición de los lípidos. Hay los nutrientes también, el color, también tiene que ver el origen, la estabilidad, medición y calidad. Y también efectos sobre la calidad de los alimentos frescos conservados en congelación. Tiempo de vida, expiración y mejor fin. Entonces tenemos que ver qué consecuencias trae cuando uno se almacena demasiado tiempo los alimentos. La comercialización. Tenemos que ver que las contaminaciones cruzadas, uno puede poner un alimento con otro alimento en el mismo transporte. Mal empleo del frío y calor, si por ejemplo tengo mayor temperatura o menor temperatura. Manipulación exagerada, cuando manipulo cada rato el alimento. Exposición al sol a contaminantes ambientales, es decir, esa exposición no debe ser mucho al sol. No respeto por etiquetado en las instrucciones para conservar su uso. No se respeta las fechas de vencimiento. Y venta callejera o ambulante. Deliveries, venta a granel de alimentos industrializados. Entonces tenemos que ver una correcta comercialización. Si no va a traer todas estas consecuencias y va a deteriorar el alimento. Entonces como ustedes ven, todo esto son factores que tienen que tener una buena calidad y la inocuidad de los alimentos. Bueno,
acá hay que terminar sobre la calidad de los alimentos y su comercialización. Muchas gracias y nos veremos en la próxima sesión de aprendizaje.